Se han cumplido 100 años del nacimiento del gran escritor andahuaylino José María Arguedas y yo estoy en la avenida Grau, aquí en Lima. Ahora, ¿qué cosa tiene que ver eso, Arguedas, con la avenida Grau? Bueno, muy cerca de aquí, hace mucho tiempo, había una carpa donde todos los domingos se realizaban festivales de música folclórica, de música andina. Una de las personas que asistía religiosamente todos los domingos a esos festivales era justamente José María Arguedas. En Sucedió en el Perú hemos preparado 2 programas especiales sobre su vida. En este primer programa vamos a conocer un poco su infancia, sus primeros años en eso que se llama Perú Profundo. Mario Vargas Llosa, al recibir el Premio Nobel 2010, dijo que no había mejor manera de llamar al Perú que, como lo llamó su compatriota y escritor José María Arguedas, el país de todas las sangres. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedió en el Perú. Conoceremos dónde nació Arguedas, quiénes fueron sus padres y sus primeros años de formación. Cómo transcurre su infancia, la muerte de su madre y los terribles hechos que lo marcan para siempre. Su apego al mundo andino, a los indios y a su idioma, el quechua, que lo llena de tanta ternura. Todos los viajes que hace y cómo llega a conocer realidades tan distintas. Y por último, su llegada a Lima, donde finalmente se queda a vivir y donde empieza otra etapa de su vida que veremos en el segundo capítulo. Bueno, diría que tenemos 3 héroes culturales fundamentales en el siglo XX. Mariátegui, sin ninguna duda, José María Arguedas y Alberto Flores Galindo. Es uno de los más grandes escritores que ha tenido el Perú. Y algunos de sus libros son indispensables para conocer el Perú. Creo que fue el que hizo más por unir el Perú, por presentar el mundo andino a Lima y a la costa, por abrir un espacio no solo teórico, no solo intelectual, sino afectivo, artístico a la gente de la tierra. El 18 de enero de 1911 nació José María Arguedas en Andahuaylas, departamento de Apurímac. Su madre era andahuaylina y se había conocido con el padre José María en este lugar. Su padre, Víctor Manuel Arguedas, era un abogado cusqueño y pertenecía a una clase social importante. Poco después de graduarse, viaja a Andahuaylas, donde consigue plaza como notario. Allí conoce a quien sería su esposa, Victoria Altamirano. Ella era una señorita de la élite local. La conoce en Andahuaylas porque la familia, él llega de abogado, ya es un personaje ilustre, el Cusco y abogado es personaje ilustre,
y se vincula ahí también con abogados, magistrados, jueces de primera instancia, jueces de paz, y resulta que hay un Constantino Altamirano y hay otros Altamirano que también es gente ilustre. Entonces, y aparecen, por ejemplo, en los documentos notariales como testigos muchos de los Altamiranos emparentados a Victoria. Y entonces es natural que la conozca y que luego se case con ella, que también viene de una familia de comerciantes ilustres de Andahuaylas. En aquella época, más del 50% de la población nacional era población indígena y vivía en zonas rurales andinas. José María nació en una familia más bien pudiente o de las clases altas, pero en Andahuaylas, en una sola provincia andina. Revisando datos sobre la vida de José María Arguedas, uno se entera de cosas muy curiosas. Él fue el segundo hijo del matrimonio Arguedas Altamirano. Su hermano mayor se llamaba Arístides. Bueno, cuando José María todavía no había cumplido 1 año de edad, tuvo un medio hermano, que fue hijo de su padre con la hermana mayor de su madre. Eso que ahora nos puede parecer medio escandaloso, parece que en esa época era hasta cierto punto normal. Bueno, no es para hacer escándalo, porque yo he conversado con la sobrina mucho, que ya falleció, con Olinda Alarcón, y ella me cuenta que, digamos que las uniones fuera del matrimonio, por supuesto que eran sancionadas, pero que también eran permitidas, que era algo común, digamos, que nacieran hijos fuera del matrimonio, incluso algunos de estos hijos eran llevados a la familia principal y educados dentro de ella. No eran tan rígidos en ese momento, y más aún, mientras más alejado del Cusco o de la capital o de las ciudades importantes, esto ocurría con mucha frecuencia. En 1912, el padre es nombrado juez en la provincia de La Mar y la familia se traslada a Ayacucho. Pero a Víctor Manuel el clima no le asienta, era hipocondríaco. Arguedas le hereda esto. Tanto José María como su padre, Víctor Manuel, eran hipocondríacos, tenían propensión a sentirse enfermos. Hemos encontrado documentos donde Víctor Manuel pide su traslado, porque siente unas enfermedades al cerebro, al estómago, etcétera. Incluso pide que lo trasladen de La Mar a un pueblito un poquito más alto, simplemente porque la altura le hace bien. Mi cama fue una batea de esas en que se amasa para hacer pan. Se amasa harina para hacer pan, todas la conocemos. Sobre unos pellejos y con una frazada un poco sucia pero bien abrigadora. Kiaraya wai mayu patapi kartamuani cierto chum kartamuarakanki. Cuando José María cumplió 3 años, falleció su madre, que venía de dar a luz un tercer hijo, Pedro. A los 3 años perdió a su madre. Parece que esa faceta de su vida nunca se le borró de la mente. Él vivía, y cuando íbamos, por ejemplo, así de paseo al campo, le tenía horror al pier de los pajaritos. Y yo le digo, pero ¿por qué hoy te desconozco? Le digo, ¿por qué te pones así? Y es que me hace acordar el día que enterraron a mi madre.
Así que los pajaritos me comían los sesos. Y no puedo olvidar eso, no se me puede borrar de la mente. El padre, desesperado y sin saber qué hacer luego de la muerte de su esposa, entregó a José María al cuidado de sus abuelos en Andahuaylas, y Pedro fue adoptado por su hermana. Entrega a Pedrito el recién nacido, donde su hermana Amalia Arguedas de Guillén, casada con Manuel María Guillén, el célebre hacendado gamonal, que va a ser luego descrito por José María como un gamonal déspota, el típico gamonal de la sierra. El padre y su hijo mayor, Arístides, se trasladan a Puquio, donde fue nombrado juez en 1915. Toma en alquiler una casa en la esquina de la plaza principal de Puquio, y esa casa pertenecía a Grimanesa Arangoitia, viuda de Pacheco. Y entonces es una casa preciosa y de altos y bajos, y en los bajos pone su despacho y en los altos vive. Y bueno, termina enamorándose de esta señora, se casan en 1917, y recién cuando se casan manda recoger a José María, que está en Andahuaylas, y lo trae a vivir con esta nueva familia. Apenas se sintió nuevamente establecido, Víctor Manuel Arguedas reunió a sus hijos, excepto a Pedro, que se quedó para siempre con su hermana y su esposo, Manuel Guillén, adoptando su apellido. Que no solamente es la señora Arangoitia, viuda de Pacheco, dueña de casas en Puquio, sino que tiene tierras y ganado en San Juan de Lucanas, de las principales familias de San Juan de Lucanas. Luego se trasladan a San Juan de Lucanas. El padre siguió trabajando en Puquio junto a Arístides y los visitaba los fines de semana. Los hermanos Arguedas fueron poco queridos por su madrastra y por su hermanastro, Pablo Pacheco, el famoso hermanastro de los cuentos que tanto dolor le va a causar. José María se refugió en el mundo de los sirvientes indios. De hecho, era enviado a convivir con ellos cuando el padre estaba ausente y volvía a la mesa familiar los fines de semana. Así viví muchos años. Cuando mi padre venía a la capital del distrito, entonces era subido al comedor, donde limpiaba un poco la ropa, pasaba el domingo, mi padre volvía a la capital de la provincia, y yo a la batea, a los piojos y a los indios. Pero Arguedas tiene una infelicidad de base, que en mi hipótesis es más bien por la ausencia del papá. El papá, habiendo sido juez de la zona, o juez importante, pierde el trabajo por razones políticas y termina siendo un abogado que tiene que ir a buscar su trabajo. Y eso hace que tenga que salir del lugar y no pueda cargar con sus niños. Había noches que se sentía tan mal que creía que iba a morir. Se despertaba lleno de angustia y su padre lo calmaba sacándolo al patio a mirar las estrellas. Tiene una mezcla de distancia con un gran anhelo por encontrarse con él, ¿no? Y las dos cosas se mezclan, ¿no? Pero yo creo que a la larga, pues, él trata de justificar al padre, ¿no? Pero en realidad pues el padre ya no tenía, digamos, un compromiso afectivo como se podría esperar con su hijo, ¿no? Aunque asistía a la escuela local, su primera lengua fue el quechua, porque con él se comunicaban los indios entre sí. Para el niño José María fue el idioma de la ternura. Él es prodigado, ¿no?, por los indios, y él tiene una frase muy hermosa, ¿no?, que dice que ahí aprendió pues el cariño de los indios, ¿no?,
el cariño que dan a personas que ellos sienten inclusive más abandonadas, más débiles que ellos mismos, ¿no? Entonces creo que lo más importante en la infancia es el cariño, ¿no? Su predilección por el mundo de los indígenas que lo acoge y le da la ternura que necesita a gritos después de tantas experiencias amargas, ¿no? Y de abandono. Y quedó en mi naturaleza dos cosas muy sólidamente desde que aprendí a hablar: la ternura y el amor sin límites de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos y a las aves. El hermanastro lo obligaba a ver escenas sexuales que lo agreden mucho, porque se trataba de la madre de un amiguito suyo del colegio. En una de esas andanzas pierde un poncho de vicuña. Cuando regresa el hermanastro y Arguedas está comiendo en la cocina, le tira el plato de sopa en la cara y le dice: no vale ni lo que comes. Y es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. Febrero de 1919, José María viaja por primera vez a Lima. Su padre, luego de una larga licencia por el paludismo que había padecido, finalmente es cesado como juez cuando Leguía llega al poder. En esa visita, José María luego se regresa solo a Puquio, ya que su hermano Aristides se queda en Lima estudiando en el Colegio Guadalupe, que está detrás de mí. De esa primera visita a Lima, José María recuerda cómo los limeños trataban a los serranitos y apaleaban a los burros. Al año siguiente, en 1920, realiza su segunda visita a Lima y esta vez sí se regresa con su hermano Aristides a San Juan de Lucanas, pasando por el puerto de Lomas, en Nazca. De aquel primer viaje a Lima, Arguedas reflexiona así: yo he visto transformarse al país. Cuando visité Lima por primera vez en 1919, las mulas que arrastraban carretas de carga se caían, a veces en la calle, fatigadas y heridas por los carreteros que les hincaban con púas sobre las llagas que les habían abierto en las ancas. Un serrano era inmediatamente reconocido y mirado con curiosidad o desdén. Eran observados como gente bastante extraña y desconocida, no como conciudadanos o compatriotas. En la mayoría de los pequeños pueblos andinos no se conocía siquiera el significado de la palabra Perú. La vida de él, que es también un ejemplo sintético de lo que ha pasado con los Andes, ¿no? Que cuando él nació estaban relativamente todavía con poca comunicación. Lima era el antiperú, Lima vivía a espaldas del Perú, ¿no? Esas frases tipo González Prada. Pero precisamente en la misma medida que él viaja, se van creando carreteras. Recuerda cómo celebra en Yaguar Fiesta que son capaces de hacer una carretera y un poco el mismo movimiento de él de venir a estudiar a Lima y después de ser ya alguien de San Marcos, él es uno de los primeros que se da cuenta, porque lo ha vivido, la importancia que tienen los migrantes. Estereotipos de la época le indicaban a la clase media que el indio era un ser pues degenerado, melancólico, un ser arcaico, ¿no? Sin valor en términos de futuro del país, ¿no? Alguien que tenía que ser remodelado en profundidad para convertirse en ciudadano a través de la educación, ¿no? Entonces, frente a toda esta maraña de estereotipos que impedían ver la realidad, Arguedas comienza lentamente, ¿no?, a producir una serie de obras que van
permitiendo ver otra cosa, ¿no? Permitiendo ver de que tras ese indígena aparentemente estólido, ¿no? Impávido, melancólico, sin salida, hay una hervor de vida, ¿no? Hay una gran vitalidad, ¿no? Hay una gran laboriosidad. No se trata de inmovilizarse en un Tahuantinsuyo idealizado, ¿no? A Arguedas le molestaba esas personas que admiraban el imperio incaico, pero que no apreciaban al indio del presente. En Puquio, viendo trabajar en faena a los comuneros de los 4 aires, asistiendo a sus cabildos, sentí la incontenible, la infinita fuerza de las comunidades de indios. Esos indios hicieron en 28 días 150 kilómetros de carretera, una carretera que trazó el cura del pueblo. Choco chaki, wan choco y cocospa, kunanto talla porero cosa, kunanto talla patearo cosa. En 1921, el padre y la madrastra se mudan a Puquio y quedan los 2 hermanos Arguedas a merced de su hermanastro, quien continúa con los maltratos. Ambos hermanos huyeron del pueblo y se refugiaron en una hacienda llamada Viseca, propiedad de la esposa de un tío paterno. Allí permanecieron libres, felices y casi aislados durante 2 años, conviviendo extensamente con los indios de la comunidad campesina de Utecpampa, quienes serán modelo de armonía en varios relatos posteriores. Y, según José María, ahí pasan los 2 años más felices de su vida. ¿Por qué? Porque él dice que, bueno, en primer lugar no estudian, no más colegio en San Juan, a pesar de que el colegio era simpático, de los Medriñaga, donde ellos estudiaban, sin embargo ya no van a estudiar más y sobre todo conocen a los indios, a los comuneros libres, de anexos colindantes a Viseca. Hay comunidades donde conoce a estos personajes que se van a convertir en los héroes, digamos, de su literatura y que van a inspirar su antropología también, porque son unos comuneros que tienen los valores, la solidaridad, el cariño, la ternura, el amor, el respeto a la naturaleza, el amor a los animales, etcétera, pero que al mismo tiempo no están sojuzgados, son libres. Entonces, en base a eso va a construir el modelo de sociedad feliz. Estos son los personajes que él idealiza, como son Demetrio Puma, que son comuneros, alcaldes, y que tienen una sabiduría ancestral. Reina entre ellos el comunitarismo. Arguedas convierte esto en un ideal. Son indios como los indios que lo han protegido de la madrastra, pero son libres, son sabios. Creo que ahí es donde él aprende realmente, donde el gusto por la música se le mete tan adentro, ¿no? Para él la música es el sonido de la naturaleza, ¿no? Es la armonía de la naturaleza, ¿no? El padre los recoge de Viseca e inician un largo y accidentado viaje. Estuvieron casi errantes y pasaron por Nazca, Arequipa, Cusco. Víctor Manuel Arguedas fue asaltado y tuvieron que vender el burro que transportaba a José María. Este es el viaje que se describe en los ríos profundos, donde bajan desde el Cusco hasta llegar a Abancay. Estaba revisando Los ríos profundos y en esta novela Arguedas narra el viaje que hizo con su padre y su hermano Arístides desde Cusco hasta Abancay. Dice así: hasta un día en que mi padre me confesó con ademán aparentemente más enérgico que otras veces que nuestro peregrinaje terminaría en Abancay. 3 departamentos tuvimos que cruzar
para llegar a esta pequeña ciudad silenciosa. Fue el viaje más largo y extraño que hicimos juntos. Unas 500 leguas en jornadas medidas que se cumplieron rigurosamente. Pasó por el Cusco, donde nació, estudió e hizo su carrera, pero no se detuvo. Al contrario, pasó por allí como sobre fuego. Cruzábamos el Apurímac y en los ojos azules e inocentes de mi padre vi la expresión característica que tenían cuando el desaliento le hacía concebir la decisión de nuevos viajes. Mientras yo me debatía en el fuego del valle, él caminaba silencioso y abstraído. Su vida y su primera infancia la pasa en esa zona, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Puquio, en San Juan de Lucanas. Viaja con el padre a Arequipa, Cusco, Huancayo. Tiene una experiencia personal muy importante de este mundo. De todos estos viajes, Arguedas recuerda: cuando durante la niñez y la adolescencia recorrí vastamente el país, anduve a caballo con mi padre por muchas provincias, atravesé el país de este a oeste. Recuerdo que el Perú estaba más dividido en su entraña y frenado. En Abancay, los hermanos Arguedas fueron matriculados en el colegio Miguel Grau de los Padres Mercedarios, donde quedan internos. Allí José María terminó la primaria, tuvo buenos profesores y destacó como excelente alumno. Fueron los años 1924 y 25. En las vacaciones de estos años se va a la hacienda de su tío, donde lamentablemente en un accidente pierde parte de un dedo de la mano. Y en una de esas sufre la amputación del índice derecho. Y entonces, está a punto de que le amputen toda la mano, porque la infección crecía y unos indígenas lo curan con unos brebajes, con unas hierbas, etcétera, lo salvan. En ese momento en que está convaleciente, descubre en la biblioteca de su tío la obra de Víctor Hugo. Queda totalmente fascinado. Lo primero, Los Miserables, y él cuenta que tenía que salir a respirar aire porque la emoción lo embargaba. Se quedaba sin oxigenación. Entonces era tal la emoción que salía a respirar al campo a pleno pulmón y luego continuaba la lectura y se aprendió de memoria la carta de amor que Mario le escribe a Cosette. La recitaba. Cuando yo entrevisté a Arístides, me la recitó, horas recitando lo que me dijo, hasta que en un momento paró y me dijo, ya no me acuerdo más, pero José María se sabía todo, 3 páginas de memoria. Luego de terminar la primaria con las mejores calificaciones en Abancay, el padre los deja durante 2 años como internos en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. Para José María fue su primera experiencia en la costa y sintió en carne propia la discriminación y el prejuicio contra los serranos. El director del colegio no podía soportar que un serrano como José María fuera el primer alumno. Por ello, lo hostigó sin cesar, y para darle la contra, él se esmeró especialmente hasta obtener una fila de 20. El secretario del colegio, que se apellidaba Bolívar, me dijo, cuando vio mi libreta con 20, me dijo, estos serranitos siempre les ponen 20 en los colegios porque recitan un versecito cualquiera, aquí lo voy a ver sacar 20. Me dio, y batí el récord de los 20 de toda la historia de San Luis Gonzaga, porque era una responsabilidad de Serrano hacerlo, y lo hice. También estupendo, pero también sufre esta otra experiencia de discriminación, que es que la chiquilla de la que se enamora lo desprecia por serrano, según él. Ese es el testimonio de él, que le escribe un acróstico y versos maravillosos, y que la chica le dice, no quiero tener amores con serranos, y le tira su acróstico. Le sobrevino una crisis con fiebres altísimas. Tiene que venir el padre a asistirlo, y cuando lo ve en ese estado, José María le dice,
llévame ahorita. Y el padre le contesta, no, termina tu año y después vamos. Y efectivamente termina el año y lo matricula en el colegio Santa Isabel de Huancayo, donde estudia el tercero de media. Allí realizó sus primeras publicaciones en la revista escolar Antorcha. Era un joven muy leído, sigue devorando a Víctor Hugo. Lee también a José Santos Chocano, González Prada, Rubén Darío. Paralelamente realiza otro tipo de lecturas, como Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, a quien sigue a través de la revista Amauta. Más preocupado además por la política, más preocupado por el país, trasciende lo personal. En Huancayo viene la preocupación por el resto del país. A pesar de ser muy bueno en el colegio, creía que se iba a morir de tuberculosis. Lo hipocondríaco que había heredado de su padre era un rasgo que siempre lo acompañaba. A pesar de ser muy buen deportista, creía que se iba a morir y de tuberculosis. Y en una oportunidad a las 3 de la mañana sale corriendo a buscar a un médico. Tenía ya 17 años cuando nació su hermana Nelly Arguedas Ramírez, hija de Víctor Manuel y de Demetria Ramírez, natural de Viseca. Ella fue la única hermana mujer de José María, Arístides y Pedro. José María Arguedas era un hombre que cuando entraba acá a mi casa era otra persona. Era muy alegre, le gustaba cantar, le gustaba contar mucho de los chistes y jugaba mucho con mis hijos. Entonces me decía siempre, es un crimen que tú no le has enseñado a hablar quechua a tus hijos. Mira, los miran como los perros que están en misa. Entonces es como el perro no entiende de la misa, están igual tus hijos, los miran conversar, pero ellos no pueden intervenir en la conversación porque no saben nada del quechua. Y siempre me reprochaba eso. Florito de las montañas, con su caperucín, está verde, con su caperucín, está verde. En 1929 se traslada a Lima y se matricula en el colegio La Merced. Aquí continúan sus angustias. Extraña al padre y se escapa a verlo a Yauyos, donde éste trabajaba, para que lo pueda calmar. Los 2 últimos años de secundaria los pasa prácticamente como un alumno libre, solo asistía a dar exámenes. En Lima vive Arístides, pero no es fuente de sosiego Arístides, sino su padre. Tiene la necesidad de ir a ver a su padre. Más tarde va a ser Arístides, que estaba viviendo en Ancash, por ejemplo, y le pide, ven a verme unos días, ya de mayor. O a Pedrito, antes de que muera, por favor, hermano Pedro, ven. Visítame unos días en Lima, necesito tu cariño, y estas cosas le pasan. Un poco Nelly se va a convertir en esa persona también, que le prodiga el cariño y le calma las angustias, su hermana Nelly. Sin duda, también el padre fue una presencia muy poderosa para ambos hermanos, tanto para Arístides como para José María. En las cartas entre ellos hablan de él como una persona sumamente bondadosa, como el mejor padre que daba todo por sus hijos y generoso con las demás personas. Hablan de él con admiración, pero también con pena. El papá no llega a estar, viene a dejar la plata para el mantenimiento, gran recibimiento, pero falta, ¿no? Entonces a Arguedas le va a faltar siempre ese, y claro, ya mayor cuando se siente mal, va en busca del padre, ¿no? Se deja lo que esté haciendo, deja Lima y se va a Yauyos, por ejemplo, a buscar a su padre. Es interesante también la novela, esta hermosa novela, Los ríos profundos, termina con Ernesto
saliendo de un lugar que está enfermo en busca del Padre. Los arbustos temblaban con el viento. La peste estaría en ese instante paralizada por la oración de los indios, que habría alcanzado hasta la raíz más pequeña de los árboles. «Mejor me hundo en la quebrada», exclamé, «no me agarrará la peste». Si los colonos, con sus imprecaciones y sus cantos, habían aniquilado a la fiebre, quizá desde lo alto del puente la vería pasar, arrastrada por la corriente, a la sombra de los árboles. Él estudia la población andina desde la perspectiva del científico social, pero él cuando viene a Lima, entra a la Universidad de San Marcos y empieza a leer a los narradores indigenistas, ¿no? Él encuentra que esa visión del indigenismo no corresponde a la realidad, que ese indio que aparece en la narrativa indigenista de su tiempo no es el indio real. Y entonces decide escribir narraciones para corregir esa visión, ¿no? Y dar una imagen de lo que él conoce, ¿no? Dar una imagen fidedigna de una realidad humana y cultural. Según Oquendo, esta actitud es la que define su literatura. Arguedas escribe con un afán de justicia para dar a conocer los maltratos que se cometen con los indios peruanos. Él ingresa a la literatura con una misión social, con un propósito de revelación y con un propósito de redención. Y él procura que su literatura sea vista más que como un objeto artístico, más que como una creación literaria propiamente, como un testimonio. En 1929, José María Arguedas viene a Lima con su hermano Arístides y se instalan en una pensión aquí en la Plaza Buenos Aires, en Barrios Altos. Es aquí donde termina la secundaria y donde fija finalmente su residencia. Como muchos otros escritores, Vargas Llosa por ejemplo, Arguedas basa casi la totalidad de su obra en sus experiencias de niño y de adolescente. Hemos visto en este programa su relación con el mundo andino, su conexión con el quechua, el idioma que para él era el idioma de la ternura, su apego al mundo andino y la ausencia de su padre, la lejanía de su padre que él extrañaba mucho. Vamos a dejarlo ahí y en el próximo programa vamos a hablar un poco de la totalidad de su obra, de cómo se relaciona él en Lima con el folclore andino y la élite intelectual, su labor pedagógica, su labor antropológica y sobre todo su malestar, esa gran depresión que él sentía, esa gran angustia que sentía y que fue lo que finalmente lo llevó a la muerte. Nos vemos en la próxima. Chao. Mananya kong kaya tinay pa ang away at niyata kung ko'y tututsu yani mananya kasiya tinay pa so virginay to kaya pachu yanay ta mana ko yakuka kamangka